Despierta España, que no te engañen. El mayor acto de corrupción de la democracia. Jueves 30 de mayo de 2024. Se consumó la felonía, se consumó la traición, se consumó la infamia. Un total de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, RC, Junts, Bildu, PNV y BNG votaron a favor de la ley de amnistía, levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación. Esta ley supone un punto de inflexión, un punto y aparte en la historia de la democracia española, porque significa el fin del Estado de Derecho y la defunción del imperio de la ley. Y sin Estado de Derecho ni imperio de la ley no hay libertad ni democracia posible, ya que sencilla y llanamente no hay límites ni frenos al poder político. Esto ni es un indulto ni es un perdón, va mucho más allá. Es un cambio de régimen, un autogolpe de Estado. En primer lugar porque es inconstitucional y en segundo término porque vulnera los principios básicos del Estado de Derecho. Y por si fuera poco, también constituye el mayor acto de corrupción de la democracia. Porque esta ley no persigue la conveniencia o reconciliación de ningún tipo. La amnistía se ha hecho única y exclusivamente a cambio de 7 votos, los votos que necesitaba Sánchez para mantenerse en la presidencia del gobierno, ni más ni menos. Y si la corrupción política consiste en valerse del cargo para sacar provecho a nivel personal, no hay mayor corrupción que vender el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la democracia misma con el único fin de ostentar el poder. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez, eso es lo que ha hecho el PSOE y lo que han hecho sus socios. Y sí, tendrá consecuencias muy graves para todos los españoles. Veamos. El Congreso aprueba la amnistía. Votos emitidos 349. Votos a favor 177. Votos en contra 172. Abstenciones ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todo el mundo. Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. La llamada Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña tiene por objetivo amnistiar a todos los implicados en el proceso separatista ilegal desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017. Así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo. En total, beneficiará a cerca de 400 procesados o condenados por delitos de todo tipo, desde usurpación de funciones públicas y malversación hasta terrorismo o traición. Entre los amnistiados destacan los principales líderes del independentismo. Carles Puigdemont, procesado por desobediencia y malversación. Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación. Artur Mas y Francesc Homs, condenados al pago de 6 millones de euros por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Toni Comín, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Raúl Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Josep Rull, Joaquín Forn y el resto de altos cargos separatistas. Los miembros de los Comités de Defensa de la República, los CDR, procesados por pertenencia a organización terrorista, la plataforma Tsunami Democratic, investigada por el asalto al aeropuerto del Prat y los disturbios frente a la jefatura de la policía en Vía Laietana, entre muchos otros. ¿Y todo esto a cambio de qué? Pues todo esto a cambio de 7 votos. La amnistía
Es lo que exigieron los golpistas de RC y de Junts a cambio de su apoyo en el Congreso para investir como presidente a Pedro Sánchez tras las elecciones generales de hace un año. No hay más. Y por esto mismo es corrupción, la peor corrupción posible. Me olvido de tus delitos, los borro de un plumazo e incluso te pido perdón en nombre del Estado, en nombre de todos los españoles, a cambio de tus votos para mantenerme en el poder. No es por la convivencia entre españoles, no es por la reconciliación, no, es por la conveniencia de Pedro Sánchez. Punto, no hay más. Y el PSOE lo hace a sabiendas de que la amnistía es inconstitucional. La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales y, por tanto, también prohíbe la amnistía, que es mucho más que un indulto. Tanto es así que durante el debate constituyente, cuando se estaba redactando la Constitución, se rechazaron 2 enmiendas que proponían la introducción de la amnistía en la Carta Magna. La amnistía es inconstitucional y el PSOE lo sabe. Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno, doctora en Derecho Constitucional y actual presidenta del Consejo de Estado. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial. El propio Pedro Sánchez negó tal posibilidad por activa y por pasiva antes de las elecciones generales, hasta que necesitó los votos de Junts, y solo entonces lo que antes era imposible dejó de serlo. Ahora, si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente el recorrido es el que es. Por eso hablo del principio de realidad, señoría. El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Su programa de máximos, pues ya lo conocemos, es la autodeterminación, es la amnistía, según ustedes. Pero, en fin, si queremos avanzar en la mesa de diálogo, entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanos. ¿Se entiende ya de qué va esto? Esto va de igualdad ante la ley. Los españoles ya no son iguales ante la ley. Hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda. Los socios de Sánchez están por encima de la ley y por encima de los jueces por obra y gracia de su sanchidad. Porque al gobierno le ha venido en gana, saltándose la ley, la Constitución y lo que haga falta para seguir ostentando el poder. ¿Somos conscientes de lo que implica esto? El Estado de Derecho, el imperio de la ley, consiste en que el poder político y por tanto los gobiernos no pueden hacer lo que les plazca. Hay límites, hay líneas rojas que no se pueden traspasar y esas líneas son las leyes, leyes que a su vez se tienen que ajustar a una serie de principios básicos. Las leyes deben ser reglas de general aplicabilidad. No caben las leyes singulares que se aplican exclusivamente a delitos vinculados a una acción concreta, como es el caso del proceso separatista, o que benefician específicamente a unas personas determinadas. Las leyes deben ser prospectivas, es decir, regular situaciones futuras y no pasadas para garantizar la seguridad jurídica. Las leyes deben ser claras y no contradictorias. La extensión de la amnistía a los actos vinculados directa o indirectamente al procés es un cajón desastre en el que cabe de todo. Así pues, la amnistía no solo es claramente inconstitucional, sino que también es contraria al Estado de Derecho. Y además, atenta contra la separación de poderes, ya que invade competencias que pertenecen exclusivamente a los jueces. La amnistía es un disparate desde todos los puntos de vista, y una vez aprobada ya no hay límites. Y si no hay límites, ¿qué será lo siguiente? A partir de ahora todo es posible. Las reglas importan y en democracia las reglas son esenciales. Sin reglas no hay nada.
Y la que marca las reglas de la democracia en España es la Constitución. Eso no significa que el marco constitucional sea inamovible. La Constitución se puede cambiar, pero para eso hace falta una amplia mayoría. Y como Sánchez no la tiene, lo que ha hecho es aprobar por la mínima una ley inconstitucional en el Congreso a sabiendas de que el Tribunal Constitucional, controlado por el PSOE, validará finalmente el texto. Por eso la amnistía es un autogolpe de Estado, un golpe a la democracia asestado desde el propio Estado. Y aquí el problema, puesto que si la amnistía es posible, entonces todo es posible. También el referéndum independentista. Gabriel Rufián, portavoz de RC en el Congreso. Propera parada. Siguiente parada, referéndum. I qui rigui, qui ho menystingui, Y quien ría, que pensi, que lo menosprecie, que piense y que recuerde lo que decía aquí, según qué personas, de Esquerra Republicana hace 4, 3, 2 o 1 año de la amnistía. Oriol Junqueras, presidente de RC. Y sabemos que es un punto y seguido, no es un punto y final de nada. Es una continuidad de la lucha por la democracia y que se tiene que expresar volviendo a votar. Y por eso nosotros siempre hemos estado a favor de las urnas y queremos volver a votar. Lo haremos el 9 de junio y queremos votar sobre todo en un referéndum. Míriam Nogueras, portavoz de Junts. Se ha faltado al respeto a todo un pueblo y tenían que repararlo. Y después de hoy, la lucha continúa. Y estamos más preparados. Hemos demostrado que podemos vencer aquello que ustedes no tienen el valor de afrontar. Repito, ya no hay límites. Todo es posible. España avanza hacia un modelo autoritario, con graves consecuencias para los derechos y libertades básicas del individuo. Se ha roto un principio fundamental del liberalismo político, el imperio de la ley, que fija límites al ejercicio del poder político y, por tanto, ata en corto el arbitrario y abusivo ejercicio de dicho poder. El perdón penal concedido por políticos a otros políticos, además de constituir una aberración jurídica y moral, es una flagrante violación de la igualdad ante la ley. Ahora, ni todos los españoles somos iguales ante la ley, ni poseemos los mismos derechos y obligaciones. Un privilegiado grupo de políticos y afines gozará de absoluta impunidad por el puro y simple hecho de mantener en el poder a Pedro Sánchez. Además, el Poder Ejecutivo se impone al Judicial, debilitando al máximo la siempre necesaria separación de poderes. Y todo por 7 votos, por 7 miserables votos. Es ahora, en momentos de tribulación como este, cuando un país demuestra la fortaleza de sus instituciones y el sentido común de sus habitantes. La solidez de las democracias reside en la capacidad de resistencia que demuestren frente a los ataques que reciban, ya sean desde el exterior o desde el interior. Y España se encuentra justo ahora en esa tesitura. La ley ya está aprobada, pero falta aplicarla. Es de esperar que los jueces planteen serias dudas sobre la validez de dicha norma, tanto a nivel constitucional como europeo. La guerra, por tanto, aún no está perdida. Pero, con independencia de lo que suceda en los tribunales, el mal ya está hecho. El Estado de Derecho está gravemente herido. Sánchez ha cruzado el Rubicón después de cometer el mayor acto de corrupción de la democracia española: borrar y olvidar delitos a cambio de votos. Es muy difícil caer tan bajo. Pero estamos hablando de Sánchez. Y con Sánchez todo es posible, todo lo peor. Sánchez es un mentiroso. Sánchez es un vendido. Sánchez es un traidor. Y Sánchez es el vivo ejemplo de la peor corrupción política, la que entrega la democracia, el imperio de la ley y la igualdad de los españoles con tal de seguir en la Moncloa un día más. La trinchera de llamas. Es radio.